os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Fíjese bien, Dios es fiel. Dios está diciéndoles, yo os saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Recordemos que a esta generación que Dios les está hablando por medio de este ángel es una nueva generación. La generación pasada, los padres de estos eran los que habían salido de Egipto. Josué ya es la última generación, está muriendo y juntamente con él, ¿verdad? Todos los que salieron de Egipto, chiquitos, están muriendo. Entonces la nueva generación que empezó, ¿verdad? En el desierto y llegó a la tierra prometida, es una nueva generación. Pero fíjese bien cómo Dios les dice, ¿verdad? Yo os saqué, no a ellos literalmente, ¿verdad? Sino a la generación anterior, a sus padres. Pero cómo los está tomando en cuenta Dios, de que para con ellos también es la promesa que Dios había hecho, como se les había hecho desde el principio con Abraham, ¿verdad? Decíamos. Todos los que salieron, ¿verdad? De la descendencia de Abraham, tenían la promesa de una tierra prometida. Y no solamente eso, tenían la promesa de un Salvador. Recuerdan que en el desierto, ¿verdad? Ahí va el pueblo y las serpientes están mordiendo a los israelitas y se están muriendo. Y entonces Dios le dice, ¿verdad? Pues levanta un asta, ¿verdad? Y cada uno que sea mordido, voltea a ver. Y fíjese bien, no era que ellos pusieran su mirada en eso y eso era lo que les iba a dar la salud, sino la fe de hacer ese acto. Y es lo mismo para con nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra vista en el Cristo crucificado, muriendo por nuestros pecados, es el acto, ¿verdad?, que nos trae salvación. Ahora, dentro de ello, bueno, pues entendemos y conocemos, ¿verdad?, que Dios demanda para cada uno de nosotros principios que tenemos que seguir. Y tenemos que seguirlos al pie de la letra, no podemos nosotros quebrantarlos. Tan es así que Dios les está diciendo ahí, ¿verdad? Ustedes cometieron desobediencia, van a ser juzgados. ¿Qué nos dice entonces a nosotros? Nosotros nos desobedecemos, vamos a ser juzgados. No hay manera que nosotros podamos quebrantar, ¿verdad?, el castigo sobre nosotros. Lo vemos, por ejemplo, en la historia de David, ¿verdad? David cometió pecado, ¿y qué sucedió? Aquel niño, ¿verdad?, que iba a nacer murió. Dios está confrontando a David a través de ese acto, ¿verdad?, para que él reconozca su pecado y vuelva a Dios. Algo doloroso tuvo que suceder, tuvo que padecer David, ¿verdad?, para reconocer su pecado. Entonces, también cuando Dios castiga, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, es para que en ese dolor nosotros podamos entender que hemos quebrantado y a Dios también le ha dolido, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Él le hemos fallado. Entonces, esto es algo que nos dice aquí, ¿verdad? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Fíjese bien, Dios yendo a buscar al pecador. Dios yendo a buscar al pecador. No es que nosotros hayamos buscado, nosotros hayamos encontrado a Jesús, que es lo que muchas veces se dice, ¿verdad? Fíjese bien, aquí dice que Dios busca al pecador para otorgarle el perdón, haciendo el sacrificio. Bueno, aquí dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual habéis jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios había hecho un pacto y dijo que no lo iba a invalidar. Le dijo a sus padres que no lo iba a invalidar, pero sí iban a recibir castigo por causa de sus desobediencias. Entonces, dice ahí el verso 2, con tal que vosotros
no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Fíjese bien, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Aquí es Dios y un pueblo conformado por, pues, una cantidad X, ¿verdad?, de personas. Ok, Dios hizo un pacto con su pueblo. El pueblo estuvo de acuerdo, dijo, ok, yo voy a obedecer. ¿Qué es lo que voy a obedecer? Lo que tú me estás demandando. ¿Qué era lo que le pedía a Dios? Dios les dijo, yo los voy a bendecir. Y en esa bendición va a ir que les voy a dar una tierra que produce leche y miel. Una tierra rica. Terminamos el estudio anterior, ¿verdad?, diciendo la importancia de las ciudades que no conquistaron. Eran ciudades importantes, ¿por qué? Porque dijimos que eran ciudades comerciales, de comercio. Fíjese bien, estaba leyendo, ¿verdad?, en un comentario, que en ese periodo que está sucediendo aquí, de la muerte de Josué y la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, en China estaban empezando a descubrir lo que era la seda. En la historia universal nos enseñan esto, ¿verdad? La seda, la importancia de la seda para China, que fue lo que los hizo despertar, ¿verdad? Y había un camino que llevaba de China a Europa todo el comercio de la seda. Entonces, eran caminos, ¿verdad?, importantes para indistintas cosas que comerciaban en aquellos tiempos. Entonces, estas ciudades eran importantes en ese sentido, de que por ahí pasaba el comercio, ¿verdad? Muchas cosas que se comerciaban por ahí pasaban. Entonces eso traía riquezas. El pueblo de Israel no les importó. Ellos dijeron, no hay problema, ¿verdad?, con que nos den este rinconcito, con eso nos conformamos. Ahora, no solamente fue eso, no lucharon, no combatieron al enemigo, sino los dejaron ahí. Y dijimos que el enemigo, ¿verdad?, vivió junto con ellos, en medio de ellos, decía. ¿Y qué fue lo que hubo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo la mezcla, ¿verdad?, ¿de qué? De los hijos de los judíos con los gentiles y los gentiles con los judíos. Ahora, no eran solamente judíos, gentiles, cualquiera. Eran personas que eran idólatras. Si alguien era idólatra, estos pueblos eran idólatras. Por eso es que Dios, muy consciente, les decía, no se mezclen con ellos. ¿Por qué? Porque los van a corromper. O sea, no solamente era una desobediencia así chiquita, era una desobediencia que traía una gran cantidad de consecuencias, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Por eso es que Dios, ¿verdad?, fíjese bien cómo Dios en su misericordia está actuando inmediatamente con el pueblo para que rectifiquen, para que busquen, ¿verdad?, arrepentimiento. Y a la luz de lo que leemos así rápidamente, ¿verdad?, podemos entender y decir, bueno, el pueblo se arrepintió, ¿verdad? Y bueno, pues hicieron las cosas correctas delante de Dios. Pues déjame decirle que no. Y esto nos descubre a nosotros, ¿verdad?, para que nosotros veamos cuando somos confrontados si en verdad hay arrepentimiento o solamente remordimiento. Saben que muchas personas cuando son confrontadas con el evangelio nomás hay remordimiento. Y por eso nomás los vemos aquí un ratito en la iglesia y después ya no los vemos aquí. Y los vemos en una vida peor que la que tenían antes. ¿Por qué razón? Porque es lo que nos está enseñando aquí la Escritura, ¿verdad? Que hubo un remordimiento. Y el remordimiento no alcanza salvación. Ustedes no se han preguntado, oye, en la iglesia venía fulanito de tal y ya no viene, y lo vimos el otro día ya tomado, bien tomado. ¿No les ha tocado eso ver? Y se preguntan, pobre hermano, ¿verdad? Se dicen, pobre hermano. Pues déjame decirle que no era hermano.
¿Por qué? Porque no se le presentó primeramente, ¿verdad?, un verdadero evangelio. Por eso nomás llegó a remordimiento. Bueno, ok. Dice ahí, ¿verdad? Verso 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es interesante, hermanos, ver que Dios está confrontando a su pueblo, ¿verdad?, en el pecado que ellos cometieron. Dios les está cumpliendo las promesas y el pueblo, ¿verdad?, está recibiendo, pero no está haciendo la parte que les corresponde. Fíjese bien, allá en el libro de Éxodo, el capítulo 34, vemos lo que Dios les dijo, ¿verdad? No a esta generación, a una generación anterior. A una generación anterior. Cuando estamos viendo el Éxodo, estamos viendo la salida de Egipto, ¿verdad? Estamos hablando de sus antepasados, o sea, los padres, ¿verdad?, de estos que salieron de Egipto y que, bueno, al llegar a la tierra prometida murieron esta generación. Génesis 34. Ok. Dice ahí el pacto renovado. O sea, ya Dios lo había hecho con anterioridad y ahora lo está renovando. ¿Con quién? Con esta generación. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y ahí va diciéndole, ¿verdad?, lo que Dios trató con Moisés. Y luego allá en el verso 11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Todos estos pueblos eran los que habitaban en la tierra prometida y eran a los que tenían que desalojar de ahí, ¿verdad? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Fíjense bien, Dios ya les estaba diciendo, ¿verdad?, para que no sean tropezadero delante de ti, en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Desarraigar toda idolatría. Fíjense bien, algo importante, algo que Dios demanda, ¿verdad? ¿Derribar qué? Toda la idolatría. Ok, sigue diciendo: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Una de las cosas importantes, hermanos, que podemos entender aquí con esto es que, fíjese bien, hablamos anteriormente, ¿verdad?, que cuando Moisés estuvo dirigiendo al pueblo, Dios preparó a Josué para continuar el legado de liderazgo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ok. Cuando Josué está dirigiendo al pueblo, ya no hay alguien que esté a su lado siendo instruido, siendo guiado, siendo enseñado, ¿verdad?, para una posterior actitud de liderazgo. Podemos decir aquí, a Dios le falló, ¿verdad? Bueno, tenemos que entender, hermanos, que el propósito de Dios no era poner un gobernante para liderar al pueblo de Israel. Lo que Dios quería era que el pueblo, a través del sacerdocio que Dios había establecido, fuera guiado, fuera dirigido. Y el pueblo, ¿verdad?, iban a seguir a un solo Dios. Y guiados, ¿verdad?, por la enseñanza, la instrucción de los sacerdotes.
Y a esto le llamamos teocracia. Lamentablemente el pueblo no quiso, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? No, nosotros queremos como los demás pueblos. Nosotros queremos un rey que nos gobierne, queremos un hombre, ¿verdad?, que salga por nosotros a la batalla. Queremos un hombre, ¿verdad?, que nos ayude en nuestras decisiones. Dios le dijo, bueno, está bien, ¿verdad? Pero ese rey, ¿verdad?, que ustedes quieren, va a gobernar sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Les va a diezmar. Van a que traer impuestos. Sus hijos los va a tomar para su ejército. No importa, nosotros lo queremos. Eso fue lo que quiso el pueblo de Israel. Y bueno, pues, vemos, ¿verdad? No se metieron. Después, fíjese bien, en el primer rey, que fue Saúl, ¿verdad? Que lo tomaron, ¿por qué? Por grandote y por las características, fallaron. Bueno, pues ok, vamos a poner a otro. Después, ¿quién fue? David, ¿verdad? Y bueno, pues con David tuvieron grandes conquistas. Y luego después vino Salomón, ¿verdad? El hijo de David. Y bueno, pues se habla, ¿verdad?, que se magnificó la grandeza del pueblo de Israel, la mayor conquista que hubo, ¿verdad?, territorial y económica. Pero cuando se hereda el cargo, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, ¿verdad?, se hereda el gobernante, viene uno de los hijos de Salomón, ¿y qué es lo que hace? Divide el reino, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por la soberbia. No, hombre, si los lomos de mi padre eran grandes, así son comparados con los míos, ¿verdad? Así que ustedes me van a traer esto y esto y esto y esto. Y luego después hubo una reunión, ¿verdad? Vinieron los ancianos y le dijeron, lo que estás haciendo no es correcto, no es bueno para el pueblo. No, ¿cómo no, verdad? Yo sé lo que es bueno. Y junta a los jóvenes para que le den consejo. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes? No, sí, así hazle, ¿verdad? Y esto, y esto, y esto otro. ¿Qué fue lo que sucedió? Se dividió el reino. El reino del norte, el reino del sur. Y eso marca la historia, hermanos, del pueblo de Israel. Nomás para ver hasta dónde nos llevan las decisiones, ¿verdad?, de nosotros. Saben que muchas veces así somos dentro de la iglesia. Y lo vemos, hermanos, tan palpable, ¿verdad?, la problemática dentro de la iglesia, porque el pueblo, la iglesia está decidiendo, está escogiendo. Recordemos que Dios quería un pueblo que tuviera un gobierno teocrático, donde el sacerdote, ¿verdad?, era guiado por Dios para dirigir a su pueblo. ¿Saben que esa es la misma condición de la iglesia? Esa es la misma condición de la iglesia, hermanos. Es el mismo gobierno que debemos de tener. ¿Pero qué tenemos en la iglesia? Fíjese bien, nosotros decimos, tenemos un gobierno democrático. ¿Dónde? Levantamos la mano y decidimos. ¿Pero dónde vemos eso en la Biblia? ¿Ustedes han visto eso en la Biblia? ¿Pero lo han visto en la iglesia? Qué peligroso es, hermanos. Por eso tenemos tantos problemas dentro de las iglesias. Bueno, fíjense bien hasta dónde nos llevó esto, ¿verdad? Bueno, nomás para que nos demos cuenta, hermanos, de lo peligroso, ¿verdad? Y de los pecados que todavía tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque pasamos por alto los principios que Dios nos marca. Desobedecemos. ¿Y la desobediencia qué trae? Pues un enojo, una molestia, un castigo de parte de Dios. Bueno, ok. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, lo que está sucediendo.
Dice ahí en Éxodo 34, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Se fijan aquí, hermanos, que va una lista progresiva. Va una lista progresiva. O sea, un pecado está añadiendo otro, y ese otro pecado está añadiendo otro, y ese otro. Esos son los riesgos, hermanos, de no darnos cuenta, ¿verdad? O bueno, de darnos cuenta y de no obedecer a Dios. Bueno, dijimos aquí que hay una lista de pecados progresivos, ¿verdad? Por tanto, no harás alianza con los moradores. Fíjese bien, el no quitar a aquella gente, no tumbar aquellos altares, los iba a traer a adoración de ellos. Ahí lo dice el verso 14, ¿verdad? Y luego el verso 15, por tanto no harás alianza. No solamente iban a adorar, sino iban a hacer ¿qué? Alianza. Iban a hacer alianza con los moradores de aquella tierra. Y luego, ¿qué más iban a hacer? Dentro de esas alianzas tenían que participar en sus prácticas, porque fornicarán en pos de sus dioses. Fíjese bien, la adoración de estos dioses, todo era relaciones sexuales. Esto nos habla de la perversión que había. O sea, todo esto era enfocado en relaciones sexuales. Y ya dijimos, ¿verdad?, por qué de este Dios había demandado que cuando Saúl, ¿verdad?, conquistara, matara a todos los animales y luego esperara al profeta, ¿verdad?, para hacer el sacrificio, ir a la guerra y todo eso. Bueno, dijimos, ¿verdad?, el uso, la práctica de esos animales dentro de las relaciones sexuales. Y dijimos, ¿verdad?, Dios había establecido principios para la adoración y dentro de ello eran animales puros, no impuros, animales sin mancha, ¿verdad?, sin contaminación. ¿Y qué era lo que habían hecho con estos animales? Los habían contaminado a través de la perversidad, ¿verdad?, de la adoración de estos dioses paganos. Y no solamente eran los animales, sino también, ¿verdad?, si era con los animales, y ahora imagínense entre las personas, ¿verdad? Todo esto era tremendo. Ok, Dios estaba muy consciente que el pueblo podía caer en ello, que si no tenían cuidado, el pueblo también iba a estar haciendo estas prácticas de contaminación, ¿verdad?, en adoración a dioses paganos. Y luego después venían y nomás se daban una lavada de cara y una lavada de manos y venían y entraban al tabernáculo, ¿verdad?, o se presentaban al sacerdote y traían sus ofrendas. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, sus ofrendas me tienen en asco, ¿verdad?, están manchadas. Pero ¿cómo, Señor? Pues si te traje de lo mejor. El Señor no veía la ofrenda material, veía el corazón de la persona que traía, ¿verdad?, aquella ofrenda. Entonces el Señor veía el corazón de estas personas y por eso decía, ¿verdad?, no hagan alianza con ellos, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Fíjese bien, cuando habla de ofrecerás sacrificios, no fue solamente de traer animalitos o comida, sino también de los hijos. Se cuenta, ¿no?, que había un toro con el lomo abierto. Imagínense un toro grande, ¿verdad? La hechura de un toro grandísimo, ¿verdad? Y adentro tenía como una hornilla. Entonces, lo que hacían ellos, ¿verdad?, era que agarraban a los niños y los aventaban ahí adentro. Los pueblos paganos y también el pueblo de Israel, porque se había contaminado. Lo que Dios les había dicho, ¿verdad?, que iba a pasar, pasó.
Ustedes se pueden imaginar cuando caían los niños, el grito, el llanto, ¿verdad?, de aquellos niños. Hoy no estamos tan distantes a ello. Hoy tenemos el aborto. Ahorita hay campañas políticas, empiezan las campañas políticas y tenemos que fijarnos muy bien los principios que mueven a estos hombres que nos van a gobernar. Y tenemos que ver cuáles son sus propuestas que ellos tienen. Ellos abiertamente dicen, no, sí, yo estoy a favor del aborto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con eso ganan votos. No importa que perdamos, hermanos, pero nuestro voto tiene que ser bien consciente, dado a alguien que no es cristiano, pero hasta cierto punto, ¿verdad?, tiene principios. Es difícil, hermanos, hablar esto aquí, ¿verdad?, porque ya estamos muy censurados. Pero déjeme decirle qué es lo que tenemos que decir, y como iglesia no podemos parar de decir esto. Tenemos que ser conscientes en dónde nosotros depositamos nuestro voto. Si nosotros no somos conscientes y no vamos y vemos las propuestas de las personas y votamos porque me gusta, ¿verdad? Porque habla muy bonito. Y tachamos. Fíjese bien, estamos cayendo en lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Muchas veces dicen, no, es que la iglesia no debe meterse en la política. No nos metemos en la política, nosotros no estamos pidiendo votos para nosotros. Estamos pidiendo que seamos conscientes, como cristianos, ¿verdad?, los principios que Dios nos dice. Hay iglesias donde abiertamente son liberales, ¿verdad?, y están a favor del divorcio, están a favor de la homosexualidad y de muchas cosas más, ¿verdad? Es más, dentro de la iglesia, matrimonio, no están casados, pero viven juntos. Hasta de eso estamos abiertos, ¿verdad?, a que, bueno, pues así los aceptamos. No importa, ¿verdad?, su condición, estado civil, si están casados o no. Fíjense bien, hasta en eso, hermanos, tenemos que ser cuidadosos y como iglesia, ¿verdad?, tenemos que entender que Dios nos demanda todo eso, que tengamos observancia en eso. Tenemos que arreglar esas situaciones, ¿verdad?, en la vida de las personas que vienen a la iglesia. No es que uno ande de chismoso, pero uno tiene que tener cuidado con ello. Y mayormente nosotros como líderes, ver la condición de las personas que vienen, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el peligro que corremos, ¿verdad?, cuando no tomamos en cuenta las indicaciones que Dios nos da. Aquí el pueblo de Israel pasó por alto aquellas indicaciones y bueno, y estamos viendo, ¿verdad?, lo que sucedió. Los pecados fueron creciendo. Verso 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Y como hiciste alianza, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues tienes que hacerlo, ¿verdad? Le están diciendo a uno, no, pero tanto le dicen a uno que dice, bueno, ok, lo voy a hacer. Como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Tanto va el agua al cántaro, ¿verdad? Así también con nosotros, tanto nos dicen, tanto nos insisten, que al rato estamos ahí, ¿verdad? Nos hablaban el domingo, ¿verdad?, de nuestra condición, de nuestra vida espiritual, nuestros compromisos cuando nos invitan a una fiesta. Y bueno, vamos, ya no solamente de invitación a la fiesta, muchas veces nos insisten, ¿verdad?, a que también hagamos lo que ellos, a que fumen, a que tomen, a que bailen.
Y uno dice, no, yo no bailo. Ándele, aunque sea una, ¿verdad? Bueno. Verso 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Bueno, aquí nos habla de otro pecado más, ¿verdad? Dice, vas a llegar al punto en que tus hijas van a tomar de los hijos de ellos para casarse. O viceversa, ¿verdad? Tus hijos van a tomar de las hijas de ellos para casarse. ¿Y qué va a haber? Una mezcla. Lo que Dios quería, ¿verdad? De un pueblo especial, puro para Él, el hombre por su desobediencia lo echa a perder. Y así es más fácil, ¿verdad? ¿Para qué? Para la degradación. Y esto lo vemos también en nuestros días, hermanos. Esto es algo que no cambia. Lo vemos el día de hoy. Me ha tocado, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos muchos años dentro de la iglesia y hemos visto cada caso, hermanos, de jóvenes que se aferran a casarse con inconversos y lo que dicen, ¿verdad? No, es que después lo voy a ganar para Cristo y lo voy a ganar para Cristo. Hermanos, déjenme decirle que no he visto, fíjese bien, la iglesia tiene 40 años aquí. O sea, ya tengo 40 años yo aquí en la iglesia. Y no he visto ningún joven, ya sea hombre o mujer, que haya traído a su novio o a su novia inconversa a Cristo. Por más que le busco, no encuentro. No sé si de los que ya se fueron allá, ahorita estén en la iglesia, ¿verdad? Ojalá. Pero aquí en la iglesia no he visto ni uno. Y lo digo con el ejemplo de lo que yo he vivido, ¿verdad? Y de lo que dice la Biblia, no falla. Y eso da tristeza, hermanos, da tristeza. Porque se invierte, ¿verdad?, mucho tiempo en la vida de los jovencitos. Y cuando digo se invierte, estamos hablando como padres. O sea, yo soy padre y soy consciente de que esto puede suceder también, ¿verdad?, en mis hijos. Se invierte en ellos y es una tristeza que nuestros hijos no estén en la iglesia.